Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Auditorio, ya en la recta final de esta semana y vaya tema que tendremos esta noche, porque hablaremos acerca de la salud emocional y muchas veces hablamos de cuidarla, de atenderla y lamentablemente pues se han detectado algunos riesgos por aquellas clínicas o también consultorios que lamentablemente operan en la irregularidad. Estamos hablando de aquellas personas que pues no están acreditadas, no están ceduladas, ni siquiera estudiaron alguna licenciatura o alguna carrera afín y están ofreciendo estos servicios y lamentablemente puede traer repercusiones precisamente en nuestra salud emocional. No se vaya que esta noche vamos a hablar de esta y mucha más información aquí en Mega Noticias. Técnicamente, auditorio, mucha de la información de esta noche hablaremos de los temas de inseguridad, de violencia y ese seguimiento a los hechos registrados el pasado fin de semana. Y es que Zacatecas arribaron 100 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Además, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas pues indaga vínculos del Ayuntamiento de Fresnillo tras el hallazgo de estos 10 cuerpos sin vida. Por otro lado, y justo hablando de estas reacciones que ha habido por la llegada de más elementos al estado de Zacatecas, expertos señalan que pues este arribo de más elementos poco ayudan, ya que la problemática de fondo no se ha atacado, además de que los grupos criminales han cambiado su forma de operación. Por último, la extorsión justo se ha convertido en uno de los principales males para el desarrollo del comercio en Zacatecas. Lamentablemente, las llamadas de extorsión se han convertido en el pan de todos los días y se ha hecho tan cotidiano. Pero también tenemos casos, ¿sí?, de personas que ni siquiera estudiaron psicología. En cuanto no compruebe la documentación legal, se aplica una medida de seguridad. Hay normativas, auditorio, reglas que deben de seguirse al momento de instalar un consultorio para las consultas, para atender la salud emocional. Lamentablemente, pues hay algunas situaciones que están generando complicaciones aquí en el estado de Zacatecas. Vamos con los datos. La Universidad Autónoma de Zacatecas es pues este plantel donde más egresados se tienen precisamente de esta carrera. Le voy a compartir el dato. Se estima que históricamente existen hasta 4,600 egresados en el ámbito, pues también en esta parte con cédula en el estado y cerca de 1,800 ejercen profesionalmente en este ámbito clínico. La problemática sería qué pasa con aquellos que tomaron un curso en internet o que simplemente se hacen pasar por psicólogos y no lo son. Vamos con la información. La salud mental en Zacatecas se encuentra bajo amenaza por la alerta del mercado irregular de atención clínica que opera en impunidad. El marco jurídico de Zacatecas es claro. El artículo 55 de la Ley de Salud Mental exige obligatoriamente título y cédula de maestría o especialidad clínica para brindar psicoterapia. Según los códigos penales estatal y federal, los responsables enfrentan hasta 6 años de cárcel, multas económicas y la obligación legal de indemnizar y reparar los daños psicológicos provocados a sus pacientes. Pero también tenemos casos, ¿sí?, de personas que ni siquiera estudiaron psicología, que simplemente llevaron un curso, un seminario, incluso hasta diplomado, ¿verdad?, en terapia. Aunque la UAS es la principal formadora en la región, un porcentaje de alumnos termina la licenciatura pero jamás se titula. Se estima que históricamente existen hasta 4,600 egresados con cédula en el estado y cerca de 1,800 ejercen profesionalmente en el ámbito clínico. Sin embargo, al aplicar el filtro que exige la ley de poseer posgrado clínico acreditado, el número real se desploma a apenas 200 a 280 psicoterapeutas certificados en todo Zacatecas. Sí, sobre todo cuando son situaciones con los usuarios críticas, sí, porque justo van en crisis y la mayoría de las veces pues les resulta peor, ¿verdad? Que era donde mencionaba hace un momento, que luego terminan cayendo con nosotros en crisis o de plano acudiendo ya al hospital de especialidades en salud mental por lo crítico en lo que va la persona. La Dirección de Riesgos Sanitarios ha realizado 16 inspecciones al padrón de 93 consultorios este año, arrojando 0 irregularidades y 0 sanciones. Por su parte, el Colegio Gremial suma apenas 5 quejas en 2026, pero ninguna es por usurpación. El 100% acusa a la mala praxis de psicólogos titulados. Y
En cuanto no compruebe la documentación legal que acredite sus conocimientos para el servicio que está ofertando, se aplica una medida de seguridad que se refiere a la suspensión temporal de servicios. La problemática también surge con la desesperación de muchos pacientes por atenderse de forma rápida y terminan en manos de gente inexperta que muchas veces no es denunciada ante la autoridad. Luis Ángel González, Mega Noticias. Ahí tienen las recomendaciones, auditorio. Sí, hay que cuidar y atender nuestra salud emocional, pero también hay que verificar que estén certificados para que pueda tener el mejor de los servicios. Cualquier irregularidad y comentario, ya saben, nos lo puede compartir al 492-103-2360. Vámonos ahora de lleno, sí, con los temas de violencia, de inseguridad. Y es que hemos dado seguimiento durante estos días a este hecho tan lamentable, la localización de los 10 cuerpos sin vida en 3 municipios de la entidad zacatecana. Pero mire, en reacción a este tema, pues ya arribó más elementos de seguridad. La estrategia de seguridad en Zacatecas pues fue reforzada con la llegada de 100 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, quienes se incorporarán a los operativos que mantienen autoridades federales y estatales en distintos municipios de la entidad tras este hecho tan lamentable. Con este despliegue ya suman 500 los elementos federales enviados a Zacatecas durante los últimos días, luego de que el pasado 19 de julio fueran movilizados otros 400 efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional como parte del reforzamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad tras pues la localización de los 10 cuerpos sin vida. Los militares participarán en patrullajes, reconocimientos terrestres y operativos disuasivos en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, considerados entre los principales puntos de atención en materia de seguridad. Además, las acciones estarán respaldadas por 2 aeronaves, el helicóptero Black Hawk y también el Bell 407, que realizarán sobrevuelos y vigilancia en zonas serranas y de difícil acceso. Pero precisamente los recientes hechos de violencia registrados en Zacatecas, en los que fueron asesinados funcionarios, exfuncionarios y empresarios, evidencian que el Estado continúa siendo altamente vulnerado frente al crimen organizado y que la denominada pacificación no responde a la realidad, afirmó el analista y experto en seguridad Manuel Ibarra Santos. En entrevista, el especialista señaló que el territorio zacatecano permanece a expensas del crimen organizado y sostuvo que la disminución en los homicidios dolosos no significa que exista una verdadera recuperación de la seguridad. El especialista sostuvo que la reducción de homicidios responde en parte a un cambio en la operación de grupos criminales, los cuales, dijo, migraron hacia delitos que consideran más rentables y con menor exposición. Entre ellos mencionó la extorsión, el cobro de piso, el secuestro y la desaparición forzada, fenómenos que afirmó continúan afectando a la población pese a las cifras oficiales sobre homicidios. El experto también criticó que tras los hechos recientes se anunciara el despliegue de cientos de elementos del Ejército y la Guardia Nacional. Consideró que este tipo de operativos se han repetido desde el año 2021 sin resolver las causas estructurales de la violencia y sostuvo que el problema requiere políticas públicas dirigidas a combatir la impunidad y las condiciones que permiten la operación de los grupos criminales. Hay alguna de las posturas, auditorio, seguramente usted en casa tendrá otras, pero aquí les estaremos compartiendo cada uno de los puntos de vista, porque sí, a final de cuentas, entre más elementos, pues bueno, no se garantiza mayor seguridad. Ya estamos hablando de los delitos, hablemos de la extorsión, y es que se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo del comercio en Zacatecas. Aunque las llamadas de amenaza se han vuelto parte de la rutina para muchos negocios del centro histórico, el problema sigue generando temor entre los empresarios, limita la apertura de nuevos establecimientos y pone en riesgo una de las temporadas más importantes para la economía local. Así lo advirtió Álvaro Saldívar Abreu, comerciante del centro histórico, quien aseguró que la modalidad más frecuente es la extorsión telefónica, al grado de que los comerciantes ya identifican el modo de operar de los delincuentes. Es demasiado constante, afirmó al señalar que los extorsionadores suelen llamar asegurando pertenecer a grupos criminales e incluso proporcionan datos relacionados con los negocios para hacer más creíbles las amenazas. Explicó que aunque en inicio varios comerciantes llegaron a caer en estos engaños, actualmente la mayoría opta por colgar de inmediato en cuanto identifican este tipo de llamada. No obstante, reconoció que las extorsiones presenciales también existen, principalmente fuera del primer cuadro de la ciudad, donde los delincuentes aprovechan vías rápidas para escapar, para exigir dinero a los propietarios de negocios. Lo que sí insistiríamos sería en que haya denuncias para que las autoridades pues tomen en cuenta esta incidencia delictiva.
Y dentro de estos hechos también que se han registrado en el estado de Zacatecas, déjele comento y le comparto información acerca de un lamentable accidente. Un trabajador murió y otro más resultó lesionado la mañana de este jueves, luego del colapso de una parrilla de acero mientras realizaban labores en la construcción del nuevo hospital del IMSS Bienestar, ubicado sobre la vialidad Siglo XXI, confirmó el coordinador estatal de Protección Civil, Jorge Luis Gallardo. En entrevista para Meganoticias Zacatecas, el funcionario informó que el reporte de emergencia movilizó a las corporaciones de rescate tras esta llamada 911. Al arribar al lugar, los cuerpos de auxilio localizaron a 2 trabajadores involucrados en el accidente. Uno de ellos ya no contaba con signos vitales y el otro fue atendido por las lesiones que sufrió. De acuerdo con Gallardo Álvarez, ambos trabajadores realizaban maniobras relacionadas con una parrilla de acero que utilizaban para la cimentación cuando la estructura se venció y cayó sobre ellos. Añadió que la persona fallecida es un hombre originario del estado de Puebla. El coordinador estatal indicó que por el momento las actividades en la obra serían suspendidas mientras las autoridades competentes realizaban las investigaciones. Sin embargo, al estar allí, parecía que las operaciones continuaban con normalidad. Y al regresar, Zacatecas amplía salas de lectura, pero persiste el desinterés. Y más adelante, fortalecen atención psicológica para policías de Zacatecas capital. Paga tu mensualidad de Mega en Oxxo y 7-Eleven y ahorra tiempo. Solo proporciona tu número de suscriptor a 10 dígitos. Es muy fácil. El cambio avanza en Zacatecas. Hoy se ve reflejado en mejoras en servicios públicos, en obras que revitalizan nuestras calles y en un gobierno más cercano a la gente. Porque escuchar, trabajar y cumplir también es hacer que el cambio suceda. Cada acción cuenta. Y en Zacatecas, cuando avanzamos juntos, el cambio se nota. Ayuntamiento de Zacatecas. Juntos y unidos, construimos el cambio. De regreso, vámonos con las 100 palabras. 100 palabras de Eduardo Manzanares. La detención de Ernesto Rufo puede estar sustentada en una investigación judicial, pero el problema comienza si el caso termina concentrando sobre el exgobernador panista toda la narrativa del huachicol fiscal. La trama conocida es mucho más amplia, alcanza empresarios, redes aduanales, mandos militares y otros actores señalados en distintas investigaciones. Por eso, detener a uno no equivale a desmantelar el sistema que hizo posible el negocio. La justicia se vuelve sospechosa cuando exhibe rapidez con algunos nombres y cautela con otros. Si la investigación se detiene en el personaje más útil para el relato político, el proceso penal corre el riesgo de convertirse en cortina. Perseguir responsabilidades exige toda una cadena sin distinguir colores, uniformes ni cercanías. De lo contrario, una detención podrá producir titulares, pero no verdad. Y sin verdad completa, la justicia también puede terminar protegiendo a quienes nunca llegaron al banquillo. Vámonos ahora a nuestra sala de redacción. Bienvenida Silvia, ya casi cerrando la semana, vamos con los comentarios. Excelente noche de jueves, bienvenidos a Desde la redacción de Mega Noticias Zacatecas, ya lo sabe. Vámonos directo con sus mensajes, el primero de ellos dice: de por sí uno anda bien mal de la mente cayendo en charlatanes o estafadores sin estudios, que los regulen y los sancionen. Que lleguen siendo miles de policías a Zacatecas realmente no cambia en nada la percepción de seguridad, no mejora, es la misma. Las extorsiones ahí están, la cosa es que hay más miedo a denunciar, que las autoridades realmente no hagan nada. Y mire, ya bien nos lo dicen los propios comerciantes, ellos ya tienen más que aprendido cómo los extorsionan y cómo literal tirarlos a locos. Cambiamos totalmente de tema. De acuerdo con la Red Pública de Bibliotecas, en Zacatecas se cuenta con 112 salas de lectura, dato que posiblemente muchos no sabemos y que lamentablemente no aprovechamos. Aunque Zacatecas cuenta con una amplia red de bibliotecas públicas y salas de lectura activas distribuidas en todo el estado, el principal obstáculo para fortalecer el hábito lector no es la falta de espacios, sino el escaso interés de la población y la pérdida de lectura como una actividad cotidiana dentro de las familias. La entidad registra un promedio estimado de 2.8 libros leídos por habitante al año, por debajo de la media nacional de 3.2 libros. Entre quienes no leen, el 34.6% señaló la falta de
interés como principal motivo, incluso por encima de quienes argumentan falta de tiempo. Actualmente operan 221 bibliotecas públicas y 112 salas de lectura en todo el estado, instaladas en edificios, escuelas y domicilios particulares. En el caso de las salas de lectura, estas funcionan gracias al trabajo voluntario de mediadores de lectura. Esto es totalmente por vocación. Ellos saben desde el inicio que es un trabajo de formación, que es un trabajo de compromiso, pero que no van a recibir ellos ningún pago a cambio de esto. Para Marta Alicia Mejía Ramírez, coordinadora de la sala de lectura Amparo Dávila, una de las más antiguas del estado, fomentar el hábito de leer significa también reparar el tejido social. Nosotros tratamos de promover la lectura haciendo de ella una actividad de gozo, de disfrute, que sea en familia, que haya 15 minutos de atención para leer un texto, el platicar, el preguntar cómo les fue en la escuela, qué hicieron, el escucharlos, porque es muy importante la escucha respetuosa y la conversación. El bajo interés también se refleja en la inversión para bibliotecas públicas, pues al menos 26 permanecen cerradas por falta de presupuesto municipal, problemas de infraestructura e incluso situaciones de inseguridad. Mientras tanto, los promotores coinciden en que el desafío más importante no solo consiste en abrir más espacios para leer, sino en recuperar el tiempo, la conversación y el interés por los libros dentro de los hogares, donde consideran que realmente comienza la formación de nuevos lectores. Para Mega Noticias, César Horta. Desde la redacción me despido. Excelente noche. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos el día de mañana, claro, para cerrar bien informados la semana. Vámonos a las breves locales. La Secretaría de Educación de Zacatecas informó que continúa el procedimiento jurídico y administrativo contra el ex subdirector de la secundaria Pedro Ruiz González, José Luis Martínez, por lo que permanecerá separado de sus funciones mientras se resuelven las denuncias en su contra. La dependencia buscará concluir el caso durante el periodo vacacional para evitar nuevas afectaciones al inicio, del siguiente ciclo escolar. Por otro lado, la organización Jauku Yuagui, Pueblos Originarios y Sitios Sagrados, Huixitarib, denunció el abandono del Cerro del Padre, considerado un sitio sagrado para la comunidad wixárika, tras registrarse 3 incendios sin que, aseguran, existe una respuesta efectiva de las autoridades. Además, acusaron el incumplimiento de compromisos para proteger el lugar y advirtieron que analizan emprender movilizaciones para exigir acciones de conservación y respeto ante su patrimonio espiritual. De hecho, el día de ayer, el INAH mencionó y compartió información acerca de procedimientos jurídicos que pudieran implementarse precisamente por la falta de cuidados a este espacio. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas mantiene un programa permanente de atención psicológica para policías con el propósito de prevenir afectaciones derivadas del estrés y el desgaste emocional de su propia labor. La corporación brinda un promedio de 25 atenciones mensuales, contempla también el seguimiento con evaluaciones de control y confianza y promueve actividades como ejercicio físico y mayor convivencia familiar para fortalecer la salud mental de sus elementos. Lamentablemente en los últimos días hemos visto hechos tan lamentables donde algunos de ellos optan por quitarse la vida, principalmente en esos temas de la salud emocional que lo hemos repetido, es tan esencial. Ya casi cerrando esta semana, auditorio, vamos a conocer el pronóstico del tiempo con mi compañero Alejandro Orozco y ver qué nos depara ya rápidamente para el fin de semana. Un ojazo rápidamente. Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Lo que usted verá a lo largo de este viernes, cerramos semana laboral. Buena parte de nuestro estado de Zacatecas estará viendo algunas lluvias aisladas sin aportaciones realmente significativas. Lo mismo ocurre para nosotros aquí en la capital. Y yo le tengo el pronóstico preciso. Le platico que la temperatura deberá de alcanzar hacia Río Grande apenas los 27 grados. Jerez se va a quedar en los 26. Nosotros con 24 grados, ya le digo, algunos chubascos ya entrada a la noche y avanzamos hacia la próxima semana con máximas entre 23 y 25 grados. Un domingo en el que no espero lluvia y algunas precipitaciones aisladas hacia lunes y martes. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
Y al regresar, presunto envenenamiento masivo de perros alerta en las Américas. Con Megamóvil tienes más gigas para navegar en tu celular, con llamadas y SMS ilimitados y más megas en tu casa. ¡Cámbiate ya! ¡Es Mega mejor! Prepárate para vivir noches inolvidables. María José, César Veina con Rucos Night, Cónica, Sonora Santanera, Sonora Dinamita, TR de Jerez, Grupo Palomo, Obvia, Cadetes de Linares, El Poder del Norte, Festival Cultural y Artístico de Guadalupe 2026. De regreso con más información, hablemos del uso de la inteligencia artificial, pero principalmente en métodos de aprendizaje, una nueva herramienta que debería de ser pues de mucha utilidad, pero lamentablemente aún no está totalmente aplicada. Es la capacidad de un sistema informático de replicar tareas propias de la inteligencia humana, como tomar decisiones, aprender patrones o analizar información. Y lo mejor, es capaz de aprender y mejorar con el tiempo. Esa es la inteligencia artificial. La verdadera magia de la inteligencia artificial es que aprende. Y eso es maravilloso porque es como un humano. Un humano aprende, va a clase, lee un libro y aprende nuevas cosas. La ocupo para todo, la verdad, para la escuela, para consejos, para aprender, porque a veces no entiendo cosas de la universidad. México se prepara para iniciar el debate parlamentario sobre su regulación en medio de enormes desafíos que no solo podrían frenar la adopción de esta tecnología, sino establecer una legislación inadecuada que represente riesgos a la libertad de expresión. Es una legislación complicada porque no es legislar en específico, sino más bien legislar hacia conductas que este tipo de tecnologías pueden generar. México aún está en pañales en su adopción. En nuestro país, apenas el 8% de las empresas de 10 o más empleados usan la IA, cuando el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos usa el 20% y hasta más del 35%. Aún así, ya es una herramienta importante para muchos. Es como cuando llegó el Internet. O sea, es una herramienta que si no la utilizas te quedas atrás, porque te hace la vida más eficiente, no solamente en el ámbito laboral, o sea, en todo. De acuerdo a los pronósticos, si México no emprende acciones en la materia, podría tener una curva de adopción de 18% para el 2030, pero con una regulación y políticas públicas adecuadas, esto puede mejorar. Al ser una tecnología muy poderosa en la vida diaria de las personas, la regulación sirve para proteger los derechos humanos y evitar que se nos salga de las manos. Por ello, varios países ya aplican regulaciones. La Unión Europea tiene la regulación más avanzada hasta ahora, muy estricta con enfoques en los riesgos. Brasil y Chile figuran como los representantes latinoamericanos y México se prepara para iniciar este debate a nivel federal. Vamos a iniciar también un proceso de debate de qué es la inteligencia artificial, quién controla la inteligencia artificial, cómo se desarrolla. Leticia Alcántara, Mega Noticias. El gran debate que se viene precisamente con el uso de la inteligencia artificial. Vámonos ahora con Luis Chávez y las chingaderas. ¿Qué tal, amigos de Mega Noticias? Gracias por atender este espacio. Hoy me voy a referir a un video que circuló más allá de las fronteras nacionales. Es un video donde se le acusa al gobierno del estado de Zacatecas de estar coludido con el crimen organizado. Y luego salen a decir que es un video falso. ¿Qué pruebas aportan ellos? Tienen la capacidad económica y también las herramientas necesarias para realizarle a este video un análisis a profundidad y sacarlo así. Ahí está, es falso, pero no lo hacen. En lugar de eso, llaman a sus plumas compradas y las ponen a informar, entre comillas, de que ese video no es verdadero. El video ya circuló, el video ya fue analizado y es real. Incluso tienen muchos datos acerca de estas imágenes en las que uno dice, lo hicieron. Realizaron un examen a profundidad para poder moverlo en los medios de comunicación serios, pero no lo hacen. La escena de un puente lleno de cuerpos es verdaderamente atroz. No han podido bajar esta percepción que tiene la opinión pública. Incluso han traído a grupos como los murciélagos de la Secretaría de la Defensa Nacional para combatir aquí al crimen organizado.
y una operación rastrillo. ¿Qué no lo hacen? No diariamente hacen su mesa estatal de construcción de paz. Hasta ahorita que se presenta la muerte de estas 10 personas, que son empresarios, servidores públicos, o sea, fue un gran golpe para el gobierno estatal y apenas van a hacer la operación rastrillo, apenas pusieron a trabajar a los helicópteros. Son muchas las contradicciones que tiene el gobierno acerca de este gran golpe que les dieron con su perorata de que han bajado los homicidios dolosos, ¿no? Vean este asunto cómo los dejó muy mal parados y ahora dicen que con más de 500 elementos de fuerzas federales van a dar con los responsables. Vamos a ver si es cierto. Ojalá y no se tarden mucho porque la opinión pública, esa se encuentra muy desconfiada. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Luis. Vámonos con más información, auditorio. Hablemos de las denuncias que nos han llegado a este espacio informativo, principalmente por el envenenamiento de perros. Y es que el activista Sergio Montoya denunció el presunto envenenamiento masivo de perros en la colonia Las Américas, en el municipio de Guadalupe, luego del hallazgo de una bolsa con carne molida que aseguró podría contener veneno y está relacionada con la desaparición de más de 20 perros comunitarios que eran alimentados y atendidos por el rescatista de dicha zona. Montoya informó que el material localizado será entregado a la Fiscalía del Estado para que se realicen los análisis correspondientes y se investigue pues a quien resulte responsable. Señaló que ya el hallazgo coincide con la desaparición gradual de una manada de perros que durante años fue esterilizada, alimentada y atendida por voluntarios. El activista explicó que los animales comenzaron a desaparecer de manera repentina, situación que consideró alarmante debido a que durante años el grupo de rescatistas trabajó en el control de la población canina mediante campañas de esterilización, rescate de cachorros y atención a perros enfermos. Afirmó que la pérdida de los ejemplares genera indignación y por supuesto que tenga que ser investigado porque bueno, es un tema bastante delicado. En temas de salud, la hepatitis tipo A continúa bajo control en Zacatecas hasta la semana epidemiológica más reciente. Pues se han acumulado 23 casos en la entidad, así lo informó el jefe del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Zacatecas, Alfredo Méndez Guerrero, quien precisó que el estado se mantiene dentro de los parámetros esperados sin una alerta sanitaria por esta enfermedad. El epidemiólogo explicó que la hepatitis A es distinta a otros tipos de hepatitis que se transmiten por vía sexual o sanguínea, ya que su principal mecanismo de contagio es la vía fecal oral, generalmente asociado al consumo de agua o alimentos contaminados, así como a una deficiencia en higiene de manos. Detalló que el virus puede propagarse al ingerir alimentos contaminados, por no lavarse correctamente las manos después de ir al baño o por el contacto con materia fecal de una persona infectada. Hay que tener mucho cuidado, auditorio. Auditorio, aprovechamos estos últimos minutos para darle pues la actualización a esta investigación y una conferencia que precisamente hace un par de minutos realizaron las autoridades de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en torno a estos 10 cuerpos localizados pues en el estado de Zacatecas. Y es que la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas informó que la principal línea de investigación por el homicidio de 10 personas localizadas sin vida el pasado fin de semana está relacionada con una red de extorsión que operaba contra empresarios del sector de la construcción y en la que incluso se investiga la posible participación de servidores públicos. El fiscal explicó que la investigación retoma denuncias publicadas pues y también realizadas desde septiembre del año 2025 sobre presuntas extorsiones contra constructores, situación que derivó en operativos. También en la judicialización en el caso en contra de Guillermo N. alias El Monumento, identificado como una pieza clave para hacerse pasar como líder sindical para exigir pagos a empresarios. Camacho Naya señaló que de acuerdo con los datos de investigación, al menos 2 de las víctimas habrían tenido algún grado de participación dentro de este esquema de extorsión, aunque aclaró que dicha participación pudo haber sido voluntaria o bajo coacción. Hay un funcionario de alto nivel, señaló, el cual estaría vinculado con la asignación de obras, permisos y actividades relacionadas con la Feria Nacional de Fresnillo, descripción que retoma, uno de los finados que ya le habíamos compartido. Escuchemos la declaración. Todos los empresarios tienen un vínculo estrecho con el ayuntamiento. Específicamente con esta persona que hoy falleció, repito, es una línea de investigación bajo esos principios de derecho, atendiendo a la verdad y la justicia. Entonces, por ello es muy importante las acciones que debemos de emprender.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía citó al declarar al alcalde de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, al considerar que su testimonio resulta relevante debido a la relación laboral que mantenía con uno de los funcionarios fallecidos. El fiscal informó que el edil no acudió a la primera entrevista por motivos personales y de salud, por lo que fue nuevamente citado para comparecer a la Fiscalía Especializada de Alto Impacto. En el ámbito financiero, pues bueno, confirmaron que se han congelado distintas cuentas bancarias. El edil de Fresnillo está citado para comparecer el día de mañana. Estaremos puntualmente actualizando la información. El tiempo de esta noche se nos fue volando. Vámonos con Paco Ramírez y la historia del mundo. Que tenga una excelente noche, que descanse. Nos vemos mañana. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís.